El conflicto del Sáhara Occidental ha vuelto a las primeras páginas de los periódicos y a abrir los informativos de las televisiones y radios. El desalojo por la fuerza del campamento cercano al Aaiún ha movilizado a la sociedad española. En Cita con Extremadura repasamos todo lo que ha acontecido allí, donde un extremeño logró huir del campamento durante la acción policial de Marruecos. Abrimos las puertas del antiguo Hospital Psiquiátrico de Mérida, que esta semana cumple 35 años. Y nos colaremos en la casa de Jorge Luengo, el mago extremeño con mayor proyección del momento. Extremadura ha demostrado durante muchos años su solidaridad con el pueblo saharaui. Quizás por esto esta semana está siendo complicada para muchas familias de la región, sobre todo porque temen que la situación provocada en el Aaiún acabe con más muertos y desaparecidos, algunos conocidos. Sin una solución a corto plazo para acabar con el conflicto del Sáhara Occidental, hoy reflexionamos sobre el futuro de este pueblo. Han sido pocas hasta ahora y de escasa calidad, pero suficientes para mostrar la situación que se ha estado viviendo estos días en el Aaiún. Imágenes que han burlado el bloqueo informativo que Marruecos ha ejercido para que no se informara de lo que estaba sucediendo. Imágenes que en cualquier caso han puesto de nuevo el foco informativo en un conflicto, el saharaui, que lleva 35 años sin solucionarse. Así era el lunes el campamento denominado Dignidad, en el que aproximadamente 20.000 saharauis exigían en las inmediaciones del Aaiún trabajo y una vivienda digna en el Sáhara Occidental. Y así quedó el martes tras la entrada en el campamento de policías antidisturbios marroquíes. Un desalojo a la fuerza del que fue testigo el extremeño Javier Sopeña, que como el resto de observadores internacionales tuvo que huir hasta el Aaiún, desde donde nos contó por teléfono lo que había pasado. Y los saharauis defendieron el campamento desde el primer momento, pues a base de palos, de machetes, de piedras y utilizando bombonas de gas como forma de explosivos para mantener a raya al ejército marroquí. La batalla fue bien dura, duró mucho tiempo y debido a la resistencia de los saharauis. Y bueno, hubo muchas bajas por ambos bandos, heridos y muertos. Y al final pues no se pudo salvar el campamento. Los enfrentamientos entre marroquíes y saharauis continuaron en el Aaiún durante esta semana, sin que hayamos podido saber exactamente qué ha estado pasando, salvo por testimonios como los de Javier o los vídeos colgados en YouTube. El gobierno marroquí no permitió a la prensa internacional acceder a esta zona hasta el jueves, lo que ha impedido conocer el número exacto de fallecidos, heridos y desaparecidos. Desde el gobierno marroquí se habla de un solo saharaui fallecido y 163 detenidos, mientras que el Frente Polisario afirma que por lo menos hay 19 muertos y más de 4.500 heridos, además de 2.000 detenciones. Guerra de cifras que, sin embargo, no impidió que se celebrase en Nueva York una reunión informal convocada anteriormente entre Marruecos y el Frente Polisario en busca de soluciones al conflicto. Soluciones que se antojan complicadas, como reconoce la diputada extremeña María del Rosario García, que hace unos meses en la ONU defendía una mayor implicación de este organismo. Tienen que velar que se cumplan todos los acuerdos internacionales que tiene firmado Marruecos, el acuerdo contra la tortura, el acuerdo contra la violación de los derechos humanos. Tienen que obligarlo, igual que se obligan otros países del mundo, cuando hay algún conflicto, tienen que obligar a Marruecos a que respete los derechos humanos y que pare el genocidio que está sufriendo el pueblo saharaui en estos momentos. Algo que, como estamos viendo, se está agravando estos días en la capital del Sáhara Occidental. La solución es una solución clara y es contundente. Aquí la única solución es que Naciones Unidas y la comunidad internacional pongan manos en el asunto, manden las tropas de Naciones Unidas que entren en el territorio y que vean lo que está pasando y que cuenten a la comunidad internacional lo que está pasando. Una postura que también defiende la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui,
que anoche se manifestaba en la puerta de la delegación del gobierno de Extremadura. Para solidarizarnos con el pueblo saharaui. Protestaban contra el desalojo del campamento y contra la que dicen continua violación de derechos fundamentales del gobierno marroquí. Una denuncia que también comparte el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, que pese a los incidentes de estos días, afirma estarán presentes el 14 de diciembre en Casablanca, en un nuevo juicio contra activistas saharauis para intentar salvaguardar las garantías procesales. Estamos esperanzados en que todo esto termine, el juicio no vuelva a suspenderse e independientemente de la decisión que tome el tribunal, puesto que no nos compete a nosotros influir sobre sus decisiones, como mínimo que velen por la seguridad y el compromiso en la defensa de derechos fundamentales de las personas. Una defensa de los derechos fundamentales que no se cumplen ni en el Sáhara Occidental ni en los campamentos de refugiados en Tinduf, donde viven desplazados miles de saharauis desde que Marruecos invadiera el Sáhara ocupado. Una zona que lleva 35 años en conflicto permanente sin que los implicados y las organizaciones internacionales cierren un proceso de descolonización inacabado. Hace unas semanas, una trabajadora del Centro Sociosanitario de Mérida era agredida por un interno, un incidente que provocó numerosas protestas de los trabajadores. Esta situación nos ha hecho preocuparnos por la labor que se realiza en el antiguo hospital psiquiátrico 35 años después de que se creara. Alguna vez he oído decir a un enfermo, dice, la locura se pega. Y yo le digo, la locura no se pega, lo que se pega es la lepra o una peste o cosas, o enfermedades contagiosas. La locura no es contagiosa. Después de 35 años, el Centro Sociosanitario de Mérida se sigue enfrentando no solo a estereotipos sobre la enfermedad mental y sus internos, sino a cambios arquitectónicos, organizativos y funcionales. Entre los objetivos de la nueva dirección del centro está evitar en la medida de lo posible la permanencia de los enfermos en beneficio de una mayor autonomía que en ocasiones es demandada por los propios internos. Yo por lo menos necesito salir porque soy una persona que me gusta hacer muchas cosas. Y estar aquí, yo tengo también mi costura aquí. Además de lo que hago las carpetas, hago la ropa y tengo mi costura aquí. Pero no es suficiente para mí, yo necesito estar en una casa y espabilarme. Hace unos 40 años que Isidoro González, natural de Medellín y guardia civil de profesión, ingresó en el Centro Psiquiátrico de Mérida. Ahora, a sus 69 años, es monaguillo en la capilla del centro, pese a que sufre un trastorno que no le impide realizar tareas cotidianas. El estigma de la enfermedad mental que persigue a la mayoría de los que la padecen nos provoca rechazos infundados, fruto en ocasiones del desconocimiento. Hay quien piensa mal de los que estamos aquí en los hospitales psiquiátricos, residentes de los hospitales psiquiátricos, porque se creen que nosotros somos personas de otro mundo, no sé lo que se creen. Y nosotros, gracias a Dios, somos personas de carne y hueso, como todo el mundo. Remedios sufre esquizofrenia. A sus 59 años pronto abandonará el centro para irse al recién inaugurado Centro Residencial de Rehabilitación en Plasencia. Hoy charla con su amiga Luciana, una interna que lleva aquí 11 años. Le intenta hacer comprender que aquí no hay futuro. Encontramos en estas dos mujeres que conviven en este centro dos formas diferentes de enfrentarse a la vida. Yo en casa, ¿qué voy a hacer ya? ¿Qué vas a hacer con lo que hay que hacer? No. Tú no serías capaz de hacer nada. Yo en casa sola no quiero estar. Pues yo sí. A mí me gusta mucho la compañía, lo siento. A mí me gusta mucho la compañía. Yo la sí. Compañía me bueno, encanta. a mí me gusta la compañía, pero... Da mucha calor, la compañía da mucha calor. A mí me gusta la compañía, pero si tengo que estar sola, estoy... Esta mayor autonomía de los pacientes con enfermedades mentales es lo que se persigue desde el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SEPAD, organismo del que depende el ahora llamado Centro Sociosanitario, que ha cumplido esta semana 35 años. En 1889, la Diputación de Badajoz se hace cargo del Manicomio del Carmen,
prestando en él sus servicios las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Más que una institución, era un asilo donde los enfermos pasaban prácticamente toda la vida. En el año 1972 se empezó a llamar Hospital Psiquiátrico Provincial, bajo la dirección de Hipólito Martínez, prestigioso psiquiatra extremeño. En 1975 se produce el traslado del centro a unas nuevas instalaciones situadas en el Extrarradio de Mérida. Uno de sus primeros actos es la celebración de un congreso de neuropsiquiatría, coordinado por el doctor Osvaldo Delgado, que atrajo, como muestran estas fotografías, a numerosos profesionales de todo el país. El 10 de noviembre de ese mismo año se produce, como recoge el diario regional Hoy, la inauguración del Hospital Psiquiátrico bajo el nombre de Adolfo Díaz Ambrona, donde los enfermos son atendidos en diferentes pabellones según sus patologías. Con motivo de la celebración de este 35 aniversario, Sor Marifé regresa de nuevo al centro. Comenzó a trabajar aquí en 1980 y junto a Milagros, auxiliar de psiquiatría, recuerdan esos años de entrega y lucha por los enfermos mentales. Pero Sor Marifé, antes de llegar a este centro, colaboró en el manicomio del Carmen, del que todavía recuerda aquellas habitaciones redondas destinadas a las mujeres y las técnicas utilizadas con los enfermos. Uno de los detalles que a mí me llamaba mucho la atención en el Carmen, o sería como tampoco tenía experiencia, era la famosa sala de los electroshocks. Eso te quedaba a lo mejor para una semana sin atreverte ni hablar de lo que causa eso, ver 18 o 20 personas seguidas, una detrás de otra, poniendo los electroshocks. Pero la historia de este centro de Mérida está unida a la evolución de la asistencia psiquiátrica y a la búsqueda de un modelo de diagnóstico terapéutico, abandonando las funciones de asilo y custodia del enfermo. En 1986, el INSALUD comienza a desarrollar su red de salud mental y en el 88 se crea en la región la primera unidad de enfermos agudos. La asistencia ya no está vertebrada en torno al hospital psiquiátrico, sino que hay otra serie de dispositivos que acercan además la asistencia al usuario, ¿no? Y que iban permitiendo pues otras alternativas al hospital psiquiátrico y otro control de la patología psiquiátrica mucho más cercano. Habrá que esperar hasta 1996 para que Extremadura ponga en marcha su plan de salud mental. Lo que pretendía el plan era un poco racionalizar los recursos y coordinarlos. Y después también crearlos. Lo que pasa es que para crearlos había que invertir. Y a invertir entonces no estaba dispuesto absolutamente nadie. De hecho, en salud mental se invirtió cuando las transferencias. En el año 1997 se pone en marcha el proyecto Augusta, dirigido a la rehabilitación e inserción social de personas con trastornos mentales graves. Se pasaba así de vivir en el centro a experimentar una nueva convivencia en los llamados pisos supervisados. Con el programa se ha permitido iniciar el desarrollo de una red de rehabilitación comunitaria a nivel residencial y crear otros dispositivos similares que han contribuido mucho a la normalización del trabajo de lo psiquiátrico, donde cada vez se da más que una persona pueda estar hospitalizada cuando lo necesite, salir con su familia cuando pueda hacerlo y, si no, tener plaza residencial. Las plazas residenciales actuales, similares a la de estos pisos, son insuficientes. Tenemos listas de espera para entrar, pero son mucho más de lo que hubiéramos pensado en 1997, cuando se crearon estas 16 plazas. Pero la vida y el desarrollo del hospital psiquiátrico pasó por su época menos activa en ese medio camino entre la coordinación por parte de la institución a la que pertenecía, que era la Diputación de Badajoz, y el futuro traspaso de la sanidad a nuestra comunidad autónoma. El que va a abandonar una casa, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, pues no se atreve a hacer todas las reformas que quizás debería hacer, al menos aquellas estructurales, solo aquellas coyunturales, pero no las estructurales necesarias para ese proceso. Y el que no la ha cogido todavía, el que no la ha comprado todavía, pues tampoco tiene potestad para desarrollar esas cosas. Ese nadar entre dos aguas y ese pasado que provocaba una cierta anquilosis de la organización dificultaron quizás ese proceso. No estaba definido el proceso futuro y también era otra dificultad, pero a eso nos dedicamos durante ese periodo.
Entre los años 2005-2007 se plantean como retos el desarrollo de un plan estratégico para el centro y redefinir estructuras tanto sanitarias como residenciales. El futuro pasa en la actualidad por un cambio funcional y organizativo y una reorganización de las dos grandes áreas, la asistencial sanitaria y la residencial y atención a la dependencia, dirigida a personas mayores de 65 años. Son algunos de los retos que se plantean desde el SEPAZ, órgano al que pertenece el centro y que ha propiciado el cambio de nombre de Hospital Psiquiátrico a Centro Sociosanitario. Lo lógico es tratar, aunque la patología mental no va a curar, pero sí se puede adaptar o rehabilitar para que la convivencia sea en un entorno social más normalizado, bien integrándose otra vez en la familia, en la sociedad, o bien a través de piso tutelado, o recientemente que desde el centro nuestro de la unidad hospitalaria de rehabilitación vamos a derivar a los centros residenciales de nueva creación, de rehabilitación residenciales, para que tengan un entorno más en la sociedad, más integrado, ¿no? El centro cuenta con unos 360 residentes o internos, la mayoría de ellos pacientes crónicos, atendidos por 429 profesionales. La evolución de los recursos humanos en este centro ha ido aumentando paulatinamente durante estas 3 décadas y media. Indudablemente eso ha ido en beneficio de los usuarios, influye directamente en su bienestar dentro del centro y en la mejora de su calidad de vida. Unas mejoras que, sin embargo, no han sido suficientes para que hechos como salidas sin permisos, autolesiones o agresiones entre pacientes o a trabajadores formen parte también de la historia del centro. El 22 de octubre, una trabajadora era agredida con un arma blanca por un interno, provocando la indignación y solidaridad entre compañeros. Aunque la alarma social es normal que ocurra, son hechos bastante aislados. Sí existen, y realmente hay algunos hechos, pero de agresiones más leves. El trastorno mental que tienen algunos pacientes aquí, o que tienen la mayoría de los pacientes, pues pequeñas agresiones, o pequeños insultos, o arañazos, o peleas entre ellos, pues puede haber. Contra eso se toman medidas de más vigilancia, protección, medidas de seguridad, actualización de protocolos y cuidado. Pero en estos centros hay muchísimos pacientes, la mayoría con trastorno mental, y son hechos relativamente normales. Pequeñas incidencias de este tipo, graves como la que ha habido, tampoco son tan frecuentes. Aunque los avances psicofarmacológicos en estos años han sido importantes, la enfermedad mental debe ser entendida como algo biopsicosocial. Separar perfiles y a la vez integrarlos en la sociedad para ser atendidos por la red social es otro de los retos a los que se enfrentan los trabajadores conjuntamente con la administración. Yo creo que estamos completamente aislados. O sea, el psiquiátrico se ha quedado en la psiquiatría, el paradigma es comunitario, pero aquí de la comunidad estamos bastante lejos. No tenemos ni un autobús que venga para poder salir a pasear a Mérida, etcétera. Entonces sería un poquito integrarlo socialmente, ¿no? Y parcelarlo. Una apendicitis nunca se trata en una unidad de cardiología, por ejemplo. Entonces, y hay patologías muy nuevas que para mí son sociales, ¿no? Que habría que haber grandes debates o con la justicia también, ¿no? Los pacientes que son judiciales, muchas cosas que posiblemente haya que hacer estructuras nuevas o rehabilitar las estructuras que tenemos. Nuevos proyectos que no serán posibles sin una buena coordinación y el compromiso de todos los que trabajan a diario con la enfermedad mental y sus pacientes. Cambiamos de asunto. Enseguida repasamos otras de las imágenes que nos deja la semana y después conoceremos un poco más a uno de los magos extremeños más importantes. Se llama Jorge Luengo. Vamos a intentar una magia ahora con todos los que estáis ahí en casa. Y os recomendamos una exposición sobre el cuerpo humano que se puede ver en Badajoz y que no os dejará indiferentes.
día un amigo le dijo que por qué no actuaba en la inauguración de su bar. Fue tal el éxito que tuvo que decidió seguir dedicándole más tiempo a la magia. Poco a poco fue introduciéndose en los circuitos de España y de todo el mundo. Hablamos del extremeño Jorge Luengo. El espejo en el que ahora se mira es igual de exigente que el público al que se enfrenta cada noche en sus espectáculos, pero también es el lugar donde comprueba que la agilidad de sus dedos y su ingenio mantienen viva la magia del ilusionismo. Para que lo veáis bien, toca. Sácala hacia afuera, mírala y enséñasela a ellos, que la vean en casa. ¿Sí? Perfecto. Pues la abro por en medio. Mira, voy a intentar que tu carta aparezca, ¿vale? Pero lo voy a hacer de un modo un poco sorprendente. Tu carta va a salir volando, va a dar una vuelta aquí alrededor de la mesa, va a caer, va a entrar otra vez dentro de la baraja y va a salir hacia afuera. ¿Te lo crees o no? Mira, ahí va, 1, 2, 3. Es uno de los números que hará esta semana y, como otros tantos, nacen en su cabeza en cualquier momento. Mira, lo repite, verás. Mira, 1, 2, 3. Ahí está. Y una carta sale hacia afuera, así que se vea bien que podía ser cualquiera. ¿Pero cuál era la tuya? 2 de picas. Y esta carta es como no, exactamente. 2 de picas has dicho. Ahí está. Ah, no, esto es el 4. No, de verdad que todo un 2 de picas, míralo bien. Que el 2 de picas pues solo son 2, fíjate, 1 y 2. En realidad no es que necesite uno prepararlo en un sitio. Lo más importante es la imaginación. Y como la imaginación sentado en un vuelo o sentado en un coche funciona, o acostado en la cama, dice uno, ¿qué sería realmente mágico? ¿Qué podría hacer que realmente sorprendiese a las personas? Lleva desde que tenía 4 años queriendo ser mago. Lo que en un principio parecía un capricho de niños, desde hace 8 años le permite ganarse la vida de manera profesional. Y no solo eso, le ha dado alegrías en forma de premios. El último en Pekín el año pasado, donde se le reconoció como el mejor del mundo en invención. Yo todavía no me lo he terminado de creer cuando me han dado esos premios. Siempre digo, se han equivocado, no puede ser a mí al que le hayan dado un premio de esto. Y la verdad prefiero que sea así, prefiero no creérmelo, porque creo que el día que me lo empiece a creer, pues perderé la forma que tengo de ser. Una personalidad que a él le gustaría estuviera a caballo entre los magos Juan Tamariz, por su sentido del humor, y David Copperfield, por su elegancia en la puesta en escena. Sin haber pasado por ninguna escuela de magia y con el título de ingeniero informático bajo el brazo, busca en sus espectáculos dar un toque personal. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Cómo se llama? Óscar. Llama a Óscar y dile, Óscar, quiero que piense una carta de la baraja de póker, corazones, picas, tréboles, diamantes. Rechaza de plano que se hable de trucos de magia, porque el truco implica engaño, aunque asume que para hacer ilusionismo hay que distraer o manipular la atención del público. Por primera vez, ¿le puedes decir a todo el mundo cuál es la carta que eligió Óscar? Fondo Sur. ¿Cuál es la carta que eligió? 5 de trébol. Para Jorge, la magia debe evolucionar y él se siente obligado a contribuir a esos cambios para que el espectador no deje nunca de sorprenderse. El Coliseo. Al Coliseo de Roma, ¿vale? Que es imposible que tú supieras que íbamos a irnos al Coliseo. Pero más allá de los premios y reconocimientos públicos, este extremeño, apasionado de la magia, guarda con especial cariño algunos momentos vividos gracias a su profesión. Y uno de los días cuando llegué al escenario, y uno de los chicos me dijo, mira, esto lo han traído para ti. Era un paquetito, abrí y me encuentro con un estuche y dentro tiene una pluma. Un estuche con una pluma preciosa. Y ponía una nota que era, gracias por regalarme el mejor día de mi vida. Se llama revolver, cogiendo aire del bombo. A personas como esa mujer son a las que Jorge dedica su esfuerzo y su ilusión, convencido de que la magia es el único mundo donde todas las respuestas son posibles. Nuestro siguiente destino es Campanario, un pueblo de Badajoz en el que esta semana nos hemos querido perder para coger aire y afrontar lo que queda de año, que no es poco.
Después de este paseo por Campanario es el momento de recordaros que tenemos Facebook y que en él colgamos los blogs que os ofrecemos todas las semanas. El de hoy tiene un par de recomendaciones que merecen la pena. «12 cuerpos y más de 120 órganos, todos de personas reales, concretamente de China. El objetivo, enseñar a los visitantes a cuidar su salud para poder vivir más años». Van a ver el cuerpo de una persona que ha muerto por fumar y otra que no fumaba. Van a ver el cuerpo de una persona que se ha alimentado mal y otro que se ha alimentado bien, o que ha hecho ejercicio o que no, o que ha tomado drogas o que no, o que ha abusado del alcohol o que no. Y esa es la diferencia y ese es el motivo de esta exposición, el enseñar a la gente qué es, cómo es por dentro y qué tiene que hacer para intentar llegar hasta los 110 años que su cuerpo está preparado para vivir si lo cuida. Cada pieza ha requerido una preparación de hasta 2 años y el trabajo de 12 médicos. 3 años en el caso de esta, en la que vemos los 96.000 kilómetros de venas y arterias que recorren nuestro cuerpo. Durante la visita, que se hará con audioguía, vais a hacer un recorrido por las diferentes etapas de la vida, desde el periodo embrionario hasta la vejez. Si no os la queréis perder, tenéis hasta el 9 de enero para daros una vuelta por el Palacio de Congresos de Badajoz. Son algunos de los diseños de I Love Chavala, la marca que una joven pacense creó hace 4 años y que ya ha hecho conocida dentro y fuera de nuestra región. Las camisetas que confecciona Carla Barrena son el producto estrella de la firma, no solo por sus diseños, sino también por la posibilidad de personalizarlas. Yo siempre digo que mis camisetas son un poco a la carta, porque cada una hace su camiseta a su gusto. Todos los detalles que tienen se le pueden modificar haciéndola adaptada a lo que es la clienta, cada clienta. La puede hacer para talla infantil, talla de adulto, y hay de todas las tallas para que nadie se quede sin su camiseta. Y entonces hay mucha variedad de colores, mucha variedad de diseños, y ya a partir de ahí la combinación depende del gusto de la clienta. Estas forman parte de la última colección de camisetas de I Love Chavala. Se llama Paper Doll y todas llevan el toque especial que identifica a los diseños de Carla. Todas las camisetas tienen un toque muy chic, entonces todas son muy femeninas, llevan lacitos, puntillas, perlas, todas llevan algún detalle que es lo que las hace distintas al resto y son con lo que se me identifica a mí. Y tú ves de lejos una camiseta y mucha gente sabe que es mía por eso, por los detalles que lleva. Si os gustan sus camisetas, seguro que también os interesan sus originales chapas. Las encontraréis en la tienda Le Coquette, en Badajoz, donde además hay una amplia variedad de ropa y complementos multimarcas. Pero si no os queréis mover de casa, os recomendamos visitar su página web www.ilovechavala.com. Cortes atrevidos para muchos, incluso pueden parecer radicales, pero lo que seguro es que tienen mucho estilo y que marcan la diferencia. Esto es precisamente lo que busca Alberto Hernández en su peluquería, que sus clientes se desmarquen del resto con peinados atrevidos e innovadores o con cambios de color. Yo invito a la gente a que cambie, primero para diferenciarse del resto de la gente, que no vaya toda la gente por la calle con lo mismo. O sea, que haya un poco de alegría en la calle, que haya diferencia en la calle y que la gente diferencie lo que se hace en un salón y lo que se hace en otro. Y aparte de que muchas veces pues viene genial el cambiar, o sea, tanto psicológicamente como verte tú mismo el día a día en el espejo, que te levantes un día y digas, oye, parezco otra, viene genial. En este transgresor salón de peluquería, la mayoría de la gente se pone en manos de Alberto para experimentar un cambio de imagen. A él sobre todo acuden jóvenes que quieren lucir las últimas tendencias, cortes rotos, con líneas muy rectas y looks masculinos. Si estáis pensando en un cambio radical, os aconsejamos esta peluquería situada en la calle Pío Baroja de Mérida. Así llegamos al final del programa. Ahora podéis quedaros viendo cines sin cortes, hoy con la película El pequeño Buda. Os esperamos la semana que viene.